Hola, ¿qué tal? Soy Feregrino y el día de hoy les quiero dar otro mini tutorial, o más bien una clase introductoria a qué son los embeddings. Este es un concepto muy importante, muy interesante en el área de Machine Learning y en particular ahora con la importancia y con el interés que existe alrededor de los modelos de lenguaje. Me parece que este es un tema de crucial que ustedes deben conocer, que ustedes deben dominar. Y precisamente por eso les quiero hablar de eso el día de hoy. Entonces vamos a ver qué son los embeddings y vamos a hablar de un caso de uso de cómo generar embeddings para un problema muy específico que tiene que ver con tarjetas de Yu-Gi-Oh, que es un juego de cartas, pero que si ustedes no juegan Yu-Gi-Oh no se preocupen. Espero que la introducción al problema quede clara y que después puedan ustedes aplicar este conocimiento a sus propios problemas. Así que, ¿qué les parece si vemos qué es lo que nosotros vamos a estar viendo? Lo primero que vamos a ver es la introducción al problema que vamos a resolver con un ejemplo que de nuevo espero que les motive y que les sea de interés y que no solamente sea algo que ustedes vean y digan, ah, ok, está muy bien. Entonces vamos a ver la introducción al problema. Después vamos a ver un poco de teoría, vamos a ver qué son los embeddings y para qué utilizarlos. Después vamos a ver de nuevo un poco teoría, cómo es que nosotros podemos crear embeddings utilizando una red neuronal. Y para que no se queden ahí como diciendo, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Y esto es solo teoría. Vamos a ver nosotros cómo es que nosotros podemos crear embeddings utilizando una matriz de coocurrencia para resolver el problema que vamos a introducir a continuación. Y por último, les digo, vamos a verlo de forma teórica, una demostración en Python con código que ustedes van a poder descargar. Y además les voy a enseñar ahí un pequeño extra de cómo es que nosotros podemos crear embeddings utilizando OpenAI y la API precisamente de OpenAI. Así que sin más, ¿qué les parece si comenzamos? Por cierto, también pueden ustedes ir directamente a algún capítulo que a ustedes les interese si ustedes están viendo este video en YouTube. Ahí pueden ver la sección de capítulos e ir directamente al lugar que les interese. Sin embargo, por primera vez, o al menos la primera vez que ustedes vean este mini tutorial, les recomiendo que lo vean todo completo y ya después vayan directamente a las secciones que pues a ustedes les interesen. Así que, ¿qué les parece si vemos la introducción al problema? El problema que nosotros vamos a tratar de resolver es el de recomendar tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y les digo aquí, quédense conmigo, va a valer la pena. Lo primero que quiero darles es una introducción a las tarjetas de este juego. Las tarjetas de este juego tienen varios atributos. Por ejemplo, esta es una tarjeta de monstruo que ahí tiene su atributo, que en este caso es de tipo oscuro. Cada tarjeta tiene un nombre. Cada tarjeta de monstruo al menos va a tener un nivel. Cada tarjeta tiene un arte, que por cierto algunos son bastante bonitos, otros no tanto. Las tarjetas tienen un tipo de monstruo o una categoría, tienen un número del set al que pertenecen, tienen un poco de historia o su efecto, el efecto que tiene la tarjeta en específico. Tienen puntos de ataque, puntos de defensa y tienen un número único que se llama passcode. Entonces, estos son los diversos atributos de una tarjeta de monstruo. El juego de Yu-Gi-Oh! También tiene tarjetas mágicas y de trampa. Las partes de una tarjeta de magia son sus atributos, el nombre de la tarjeta, el tipo de efecto que va a tener, también tienen un arte, tienen un número de set y tienen un efecto. No tienen historia, sino todas estas tarjetas tienen un efecto que obviamente aplica durante el periodo de juego. Y estas tarjetas también tienen un identificador único. También hay tarjetas de trampa, pero no voy a describirlas porque son básicamente similares a las tarjetas de magia, solamente que bueno, tienen otra función dentro del juego. A lo que voy es que quiero que ustedes se queden con esta idea de que las cartas tienen un montón de atributos que, bueno, nosotros como humanos podemos entender fácil y rápidamente al leer el nombre de la tarjeta, al leer su efecto, al ver el color de la tarjeta inclusive. Entonces, todos estos atributos son relativamente sencillos para un humano de identificar. Y obviamente si quieres ya tú jugar el juego, pues necesitas comprender un poco más. Pero a inicio, cualquier persona puede ver la carta, identificar que tiene estos diversos atributos y comparar dos cartas y ver que tienen diferentes atributos. Vamos. Ahora, estas cartas se colocan dentro de una baraja. Al momento de jugar, juega un participante contra otro.
y cada participante tiene un set de cartas. Estas cartas ordenadas, bueno, no ordenadas, sino dentro de este set de cartas se conoce como barajas. Las barajas se componen en 3 barajas, tienen 3 tipos de barajas cada jugador. Tiene una baraja principal que puede tener hasta 60 cartas. Estos pueden tener una baraja adicional que se compone de hasta 15 cartas y una baraja extra que tiene también 15 cartas. Entonces los usuarios organizan sus cartas de tal modo que maximicen las posibilidades de ganar. Y bueno, las barajas tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, la principal es que no puedes tener más de 3 cartas del mismo tipo. Dentro del juego existen algunas restricciones adicionales, pero no nos vamos a meter en eso. Solamente quédense con esta idea de que las cartas de monstruo, las cartas de trampa, las cartas, todas las cartas de Yu-Gi-Oh! Se pueden componer en barajas que los jugadores eligen precisamente para mejorar sus posibilidades de ganar. Ahora, lo que nosotros queremos hacer, al inicio del problema les dije que nosotros queremos poder recomendarle a un jugador cartas similares a otra. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder medir la similitud entre 2 cartas? Por ejemplo, si les muestro estas cartas, ¿cuál dirían ustedes que es la similitud? Pueden ver que por ahí a lo mejor el mismo personaje aparece en las mismas tarjetas, ¿no? Entonces, ¿son cartas con el mismo personaje, son similares? ¿O qué tal si nos basamos solamente en el nombre? Cartas con el mismo nombre o con nombres similares son cartas similares. Y si hablamos de los efectos, ahí pueden ver ustedes que tenemos una tarjeta de trampa, que tenemos una tarjeta de un monstruo con efecto, una tarjeta de un monstruo o una tarjeta mágica. Para los que no son tan familiarizados con este juego, simplemente las cartas de los colores nos van a ayudar a identificar cuáles son. Pero en realidad, cartas con efectos similares, ¿podríamos considerarlas similares? Es una pregunta, tal vez. O bueno, si hablamos de tipos, como les digo, una carta es de tipo trampa, otra es de tipo monstruo y otra es de tipo normal. Entonces, ¿en realidad ustedes podrían decir que estas cartas son similares? Si solamente nos basamos en el tipo, pues no. Si nos basamos en el arte, tal vez. Si nos basamos en el nombre, tal vez solamente las 2 de en medio serían similares. Entonces, aquí es en donde entra el gran problema que nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Cómo es que nosotros vamos a calcular o cómo es que nosotros vamos a medir la similitud entre estas cartas si no tienen como que un set de atributos que nosotros podemos utilizar y decir con una certeza que vamos a utilizar esos para medir qué tan similares son? Ese es el problema que nosotros vamos a poder resolver con embeddings, y vamos a atacarlo y vamos a resolverlo más adelante en una demo utilizando Python. Pero por el momento vamos a ponerle pausa a esto, porque vamos a volver a este caso de uso. Pero para volver a este caso de uso nosotros tenemos que hablar de embeddings. Ahora sí, vamos a hablar de los embeddings. De nuevo, quédate conmigo, vale la pena. Espero poderte explicar qué son estos embeddings, esta mágica palabra que tanto se escucha ahora en el mundo de la ciencia de datos, el machine learning y de los modelos de lenguaje. Lo primero que les quiero decir es qué es un embedding. En pocas palabras, un embedding es una forma de transformar datos no estructurados o de alta dimensionalidad en una representación más compacta y con un alto valor de conocimiento, más significativo. Cada uno de estos embeddings, además de ser una técnica, también va a ser un vector de números, que este vector de números idealmente va a capturar el significado o el contenido de un objeto complejo en esta serie de números, como por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo es que nosotros vamos a poder representar una carta del juego de Yu-Gi-Oh! Con todos sus atributos, con todos sus efectos y todo en un solo número compacto de vectores, que estos vectores nos van a servir para diversas cosas. Ahora, les quiero hablar de por qué nosotros podríamos utilizar un embedding. Y es que los embeddings son fáciles de almacenar, consultar y comparar. Porque bueno, son números que una computadora puede procesar. No tenemos nosotros que explicarle a la computadora esto es un atributo, estos son los tipos de atributo. No tenemos que nosotros que decirle a la computadora este es el arte y esas son las características. No, para nada. La computadora solamente va a trabajar con ese vector de números, ese vector denso y compacto.
Obviamente, como resultado de que la computadora pueda trabajar con estos vectores, con estos números compactos y densos en forma de vectores, es que nos va a facilitar el análisis y el procesamiento de información compleja. Y de nuevo, quiero hacer énfasis en que los vectores capturan información semántica de forma compacta nuevamente. De nuevo, nosotros no tenemos que estarnos peleando con poder definir una carta, con poder definir los atributos o los efectos. Olvídense de eso. Toda esta información va a estar comprimida dentro de este vector. Ahora, antes de hablar de obviamente, si yo les estoy hablando de la bondad de los embeddings, también les quiero hablar de los efectos negativos de los embeddings. Y es que, de nuevo, al nosotros tratar de representar toda la información de un objeto complejo en una serie de números, también estamos corriendo el riesgo de perder un poco de información. Porque obviamente toda esa complejidad, digamos, de una tarjeta, de toda una complejidad del juego, en este caso de cartas de Yu-Gi-Oh!, pues no va a caber enteramente y fidedignamente dentro de un solo vector. Así que también estamos perdiendo un poco de fidelidad, o mucha, dependiendo de cómo es que nosotros elijamos crear nuestros vectores. Obviamente, si tenemos vectores, embeddings de alta calidad, pues podemos confiar un poco más en ellos. Y después, cuando nosotros creemos embeddings, tenemos que verificar que sean de alta calidad o que tengan, nosotros podamos confiar en ello, pero bueno, ese es tema para otro video. Pero quédense con esto, que uno de los problemas de los embeddings es que a veces pueden no capturar enteramente y fidedignamente toda la complejidad del objeto que representan. A final de cuentas, es un sacrificio que nosotros debemos estar dispuestos a tomar, el perder un poco de esa complejidad. Y bueno, otra de las desventajas de utilizar embeddings es que esta información compacta es muy difícil de descifrar. Cada una de estas entradas de los vectores va a ser, no necesariamente tiene una relación, algún atributo dentro de la carta que nosotros estamos tratando de comprimir, o más bien no de comprimir, sino de convertir en este vector. Es decir, nosotros no podemos decir, oye, este número representa el atributo, este otro número representa el tipo de monstruo, este otro número representa el efecto. No, para nada. Los vectores son solamente representaciones abstractas de la información. Estos no tienen ninguna relación directamente con las propiedades originales del objeto. Entonces también es otro de las desventajas de utilizar embeddings. Entonces ahí lo tienen, ya saben. Los embeddings podemos perder un poco de complejidad del objeto que estamos representando, podemos perder un poco de fidelidad y además son indescifrables. Nosotros no podemos decir que ciertos números representan propiedades en el objeto físico. Entonces ahí están las limitaciones de los embeddings. Ya hablamos de las cosas buenas, ya les hablé de las cosas malas para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hablar de embeddings. Pero bueno, ya les dije que nosotros podemos crear embeddings de objetos complejos. Nosotros podemos crear embeddings comenzando de cartas de Yu-Gi-Oh!, como es el problema que nosotros vamos a atacar. También podemos crear embeddings de fotografías o de imágenes. Podemos crear embeddings de palabras, de textos, de documentos, de libros. Y también podemos crear embeddings de recetas de cocina. También vamos a ver un poquito de cómo es que podemos hacer esto nosotros. Y también, últimamente, podemos crear embeddings de casi cualquier cosa, de cualquier objeto complejo. Hay gente que crea embeddings de canciones, embeddings de instrumentos, embeddings de objetos no estructurados, de objetos complejos, para que la computadora los procese fácil y sencillamente. Les digo, vamos a ver nosotros cómo es que vamos a nosotros a crear en Python embeddings de cartas. Les voy a enseñar cómo es que se crean los embeddings de palabras. Les voy a hablar un poco de cómo crear embeddings de recetas de cocina. Y por último vamos a ver, utilizando la API de OpenAI, cómo es que nosotros podemos generar embeddings de textos completos, de párrafos. Pero, de nuevo, quédense con esta idea. Podemos crear embeddings de casi cualquier cosa que nosotros podamos representar en forma de atributos en una computadora. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos crear embeddings? Existen tres maneras de crear embeddings. La primera es basada en predicciones, utilizando algoritmos como la Continuous Bag of Words o CBOW, utilizando un algoritmo muy famoso y conocido como es el Skipgram, o inclusive utilizando modelos de lenguaje.
También nosotros podemos crear embeddings basados en frecuencia. Basados en frecuencia podemos utilizar técnicas tan conocidas en el mundo de la ciencia de datos como contar como los count vectors o los TF-IDF vectors si nosotros queremos crear embeddings de documentos, o también podemos utilizar matrices de coocurrencia, que es exactamente en lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy utilizando Python. Y también hay métodos que nosotros podemos utilizar para crear embeddings de forma más ad hoc, más especializados en un problema. Pero este no lo vamos a tocar mucho en este tutorial. Los métodos basados en predicciones son generalmente más utilizados en conjunto con redes neuronales, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Les digo, vamos a ver teóricamente cómo es que se crean utilizando skipgrams. Vamos a ver un ejercicio práctico de cómo podemos crear embeddings basados en frecuencia utilizando una matriz de coocurrencia. Y no vamos a hablar casi nada de la forma ad hoc de crear embeddings. Así que, ¿qué les parece si vemos cómo es que nosotros podemos crear embeddings utilizando el algoritmo de skipgram? Ahora sí, vamos a crear embeddings utilizando el algoritmo de skipgram. En este caso lo vamos a ver de forma un poco más teórica. Porque les digo, para crear un embeddings utilizando este algoritmo necesitamos entrenar una red neuronal y necesitamos una gran cantidad de información. Así que, de nuevo, quédense conmigo. Más adelante vamos a ver un caso práctico con otra metodología para crear embeddings. Pero es importante que ustedes entiendan cómo es que se crean estos embeddings utilizando este algoritmo, que fue uno de los primeros públicos que de hecho publicó en conjunto, bueno, no en conjunto, que publicó Google y publicó otra forma de crear embeddings la Universidad de Stanford por allá por el 2013. Pero este algoritmo aún sigue siendo muy relevante y de nuevo es una piedra fundacional de lo que nosotros conocemos ahora como modelos de lenguaje. Entonces, para comenzar, ¿qué les parece si comenzamos con un ejemplo? Imagina que nosotros tenemos una frase. La frase en este caso es esta, que es: el perro mueve la cola. Y nosotros queremos calcular o crear el embedding para la palabra perro. Lo que nosotros tenemos que hacer es descomponer esta frase en pares. Tenemos perro y él. Tenemos perro y mueve. Tenemos perro y la. Perro y cola. ¿Por qué? Les digo, nosotros ya habíamos definido que nosotros queremos perro. Queremos calcular el embedding para esta palabra, perro. Entonces, esta palabra la vamos a llamar como la palabra objetivo y estas otras, mueve, la, cola, el y demás, van a ser su contexto. Lo que nosotros vamos a hacer es entrenar una red neuronal que tome precisamente la palabra objetivo y trate de predecir cuál es cada una de las palabras que forman parte de su contexto. Ahora, en este caso está súper específico a la palabra perro, pero en forma general, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con una ventana, con una window. Con esta window nosotros vamos a crear pares de entrenamiento para nuestra red neuronal. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una ventana de dos palabras, porque en este caso son dos palabras hacia cada lado. En este caso, él es la única palabra que tenemos. Pero ustedes pueden ver que al ir moviendo esta ventana vamos a generar pares de ejemplo, en donde las palabras del lado izquierdo van a ser la entrada a nuestra red neuronal y las palabras del lado derecho van a ser la palabra objetivo o el objetivo a predecir. Entonces, en este caso vamos a utilizar mueve como la palabra de entrada y estas otras cuatro como las palabras objetivo. Entonces vamos a terminar teniendo 1, 2, 3 y 4 pares de entrenamiento. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir moviendo esta ventana para obtener estos pares de entrenamiento. Y vamos a hacer esto para todo el texto que nosotros tengamos. Idealmente nosotros vamos a tener terabytes de texto, no solamente este pequeñísimo ejemplo. Ahora, una vez que nosotros tengamos estos pares, vamos a entrenar una red neuronal. Digamos que después de procesar todo nuestro texto, nosotros terminamos teniendo 10,000 palabras diferentes.
Entonces, la entrada a nuestra red neuronal va a ser un vector de 10.000 palabras, o de 10.000 entradas más bien, en que vamos a codificar nosotros como one-hot encoding, en donde solamente vamos a poner un 1 en la posición de la palabra objetivo, de la palabra, más bien de la palabra de entrada. En este caso, digamos que esta posición 1 representa la palabra perro. Después, en esta red neuronal, nosotros vamos a tener una capa oculta. Una capa oculta que esta capa oculta va a tener tantas neuronas como el número de entradas que nosotros vamos a querer en ese vector resultante, en ese embedding. Entonces, por ejemplo, en el algoritmo de Skipgram se definieron 300 neuronas. Entonces, recuerden, esta capa oculta va a tener tantas neuronas como nosotros queramos que nuestro embedding tenga entradas. En este caso, de nuevo, son 300 neuronas únicamente. Y bueno, si ustedes crean su propia red neuronal, ustedes quieren entrenar su propio algoritmo, este es un parámetro que ustedes van a definir de antemano, porque este va a ser el tamaño de ese vector resultante. Después de la capa oculta, vamos a tener una capa de predicciones, en donde también vamos a tener nosotros una capa de red de neuronas, pero en este caso, estas neuronas tienen que coincidir con el número de palabras que nosotros teníamos. Entonces, la capa de salida va a tener 10.000 neuronas. Y cada una de estas nos va a tratar de dar una palabra que es la palabra contexto. Por ejemplo, en este caso, esta neurona nos va a dar la predicción de que sea la palabra mueve. Por ejemplo, esta nos va a dar la probabilidad de que sea la palabra la. Entonces, de nuevo, lo que estamos nosotros tratando de predecir son estos pares de palabras. Le vamos a dar a nuestro algoritmo, a nuestra red neuronal, la entrada a perro y queremos que nos diga él como resultado. Le vamos a dar la palabra perro y vamos a darle un objetivo, una salida, un resultado del entrenamiento que nos dé la palabra mueve. Y vamos a entrenar esta red neuronal de nuevo utilizando todos estos pares para que logre hacer esa predicción. Ahora te estarás preguntando, ¿esto va a ser exitoso? ¿En realidad podemos predecir una palabra a partir de otra? Y bueno, la verdad es que es muy difícil que esta red neuronal sea una red neuronal exitosa para esta tarea, la tarea de predecir palabras del contexto dada una palabra objetivo. Pero la verdad es que eso nos importa muy poco, porque esta tarea de predecir es en realidad una especie de tarea falsa. Vamos a ponerle tarea falsa entre comillas, porque esta tarea es irrelevante. No vamos a utilizar esta red neuronal completa. No vamos a utilizarla para predecir el contexto de una palabra. De nuevo, esta es una tarea falsa entre comillas, porque en realidad este no es nuestro objetivo. Al nosotros estar entrenando esta red neuronal, vamos a estar entrenando también no solamente esta última capa y los valores que están dentro de toda esta conexión de la red neuronal, sino que a la vez también vamos a estar entrenando esta capa, la capa oculta, y vamos a estar entrenando los pesos de cada una de estas conexiones. Y eso es en realidad lo que a nosotros nos interesa. No nos interesa tanto, o más bien no nos interesa para nada, las predicciones que nos dé, sino que lo que nos interesa es los valores de estas conexiones que nos llevan a la capa oculta. Porque al final de cuentas son estas 3.000 neuronas las que nos van a interesar a nosotros. Porque una vez que nosotros les demos una palabra aquí al inicio de la red neuronal y hagamos el cálculo de la predicción, nos va a dar un vector de 300 valores como resultado en esta capa oculta, y ese va a ser nuestro embedding. De eso se trata el algoritmo de Skipgram, de entrenar una red neuronal utilizando una ventana de contexto, y esta red neuronal, el objetivo va a ser inicialmente, cuando nosotros le estemos entrenando, predecir palabras a partir de otra. Pero de nuevo, eso es lo que menos nos interesa. Les digo, una vez que esta red neuronal ya esté entrenada, una vez entrenada, lo que nosotros vamos a hacer es
cortar esa última capa, la capa de las predicciones. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa son los resultados de la capa oculta, de la capa intermedia, la capa con el número de neuronas que nosotros dijimos, que nosotros ya tenemos como objetivo. Entonces, de nuevo, es una red neuronal entrenada con una tarea falsa, pero con un propósito muy explícito. Les digo, una vez que nosotros metamos aquí una nueva palabra, o una palabra dentro de nuestro vocabulario más bien, vamos a obtener una secuencia de números que va a ser igual al número de neuronas, y esta secuencia de números va a ser, al final de cuentas, el embedding de esa palabra en específico, en este caso, digamos, de la palabra perro. De eso se trata el algoritmo de SkipGram. Ahora, siguiendo nosotros en esta misma idea, ¿cómo es que podemos nosotros crear embeddings, digamos, de recetas de cocina? Nosotros podemos agarrar una receta de cocina o un conjunto de recetas de cocina y descomponerla en todos sus atributos. En este caso, digamos, en los atributos que tiene de ingredientes o en el atributo que tiene de la cocina a la que pertenece, de la región. Por ejemplo, en este caso tenemos ramen, que pertenece, digamos, a grandes rasgos a la región asiática, que bueno, es de Japón, pero hablemos de regiones en este caso. Y por otro lado tenemos ensalada, que pertenece, digamos, a la región mediterránea, porque es ensalada César o algo así. Estas recetas van a tener cosas en común, ingredientes en común. Por ejemplo, en este caso el ramen contiene espaguetis o noodles y también contiene jitomate o tomate, no sé cómo le digan ustedes en su región, zanahoria y huevo. Pero la receta también va a tener otros ingredientes que a lo mejor no coinciden con la ensalada, pero sí van a coincidir con otras recetas. La idea es crear un grafo en donde las recetas se relacionen entre sí a partir de sus diversos atributos, de los ingredientes que tienen, de sus nombres, de su tiempo de preparación, como sea, como ustedes lo quieran ver. Cada una de estas recetas va a formar parte de un grafo, de nuevo, en donde va a tener tanto nodos como vértices entre ellos. Lo que nosotros podemos hacer es, digamos, vamos a comenzar desde un nodo cualquiera. Por ejemplo, digamos que nosotros comenzamos en la región y a partir de aquí vamos a ejecutar una caminata aleatoria, un random walk. Digamos que en este caso partimos del nodo de la región y vamos hacia este nodo de la receta, y de aquí vamos hacia el nodo de jitomate o tomate, y de aquí vamos al nodo de la ensalada, y de aquí vamos al nodo de queso, porque nosotros queremos generar 5 pasos dentro de esta caminata aleatoria. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es tomar estos 5 nodos que nosotros creamos y los vamos a poner ordenados en el orden en el que esta caminata sucedió. Por cierto, este algoritmo se llama Graph2Vec y sigue más o menos, ahorita van a ver, la idea del SkipGram o del otro algoritmo de Continuous Bag of Words, pero la idea es más o menos la misma. Si se dan cuenta, aquí en lugar de palabras vamos a tener otro tipo de elementos. En este caso tenemos regiones, recetas, ingredientes y demás. Pero va a funcionar de la misma manera. Nosotros vamos a comenzar con un tamaño de ventana y a partir de ese tamaño de ventana vamos a generar pares de entrenamiento. En este caso, digamos que nuestra palabra de entrada o nuestro objeto de entrada es el término comida asiática. Y tenemos como objetivo la receta de ramen, o más bien el platillo ramen. Después vamos a tener como objetivo de entrada, de nuevo, la comida asiática, el género de comida asiática, y el objetivo va a ser jitomate. Y así vamos a ir generando pares de entrenamiento, moviendo esta ventana dentro de esa selección de nodos dentro del grafo que nosotros creamos. Y así sucesivamente para cada uno de estos nodos. Y a final de cuentas, ya después nosotros vamos a poder entrenar una red neuronal muy similar a la que les acabo de mostrar con el conjunto de palabras para predecir palabras. Pero en este caso vamos a nosotros poder generar embeddings no solamente para las recetas, sino también
para ingredientes. Ya después nosotros vamos a tener, digamos, un vector de 300 entradas que representen al jitomate dentro de nuestro conjunto de datos. También nosotros vamos a tener un vector de 300 entradas, de 300 valores, que representen a la ensalada dentro de nuestro conjunto de datos. Y así sucesivamente. Entonces ustedes ya se imaginarán que nosotros podemos extrapolar estas ideas de generar embeddings para recetas para generar otro tipo de embeddings dentro de nuestro dataset. De nuevo, esto utilizando el algoritmo propuesto por el Continuous Bag of Words o por el Skipgram. Y de nuevo, les recuerdo que este se llama Graph2Vec. Este algoritmo de Graph2Vec es empleado en un montón de lugares, pero digamos que si nos enfocamos en este ejemplo de las recetas, se utiliza por ejemplo, en esas aplicaciones que les sugieren a ustedes recetas y que les envían ingredientes a su casa preparados, ya casi listos para que ustedes lo cocinen o lo armen en su casa y lo coman. En este tipo de empresas se utilizan embeddings. Muchísima de su ciencia de datos, muchísimos recursos de su machine learning están basados en crear embeddings de sus recetas. Y esta es una forma en la que ellos los crean. Ahora, ¿qué les parece si una vez que ya nosotros vimos cómo es que se crean embeddings a partir de algoritmos de machine learning, como Skipgram o Continuous Bag of Words, qué les parece si hablamos? Y ahora sí, vamos a ver un poco de código para nosotros crear embeddings a partir de matrices de coocurrencia. Y por fin vamos a resolver nuestro problema de recomendación de cartas. Así que nos vemos en un momento. Ahora sí. Vamos a volver a Yu-Gi-Oh! Y vamos a hablar de Python. Vamos a ver un poco, más bien un montón de código para que ustedes no se aburran y no digan que les estoy hablando únicamente de teoría. De antemano les quiero decir que ustedes pueden obtener el código de este ejercicio que vamos a hacer en esta dirección. Ustedes van a su navegador y simplemente escriben tcsg.dev/embeddings y los va a llevar al repositorio de GitHub, en donde ustedes van a poder descargar este código y lo van a poder utilizar. Lo único que les pido es que si van a este repositorio le den clic a la estrellita y que me dejen un comentario en este video diciéndome, oye, descargué el repositorio, simplemente para saber que lo descargaron. También les quiero recordar que si ustedes son miembros del canal, les voy a poner estas diapositivas ahí para que ustedes las descarguen y las puedan utilizar para repasar la información, las puedan utilizar para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Y también, si ustedes son miembros o miembros del canal, tienen soporte adicional. Me pueden hacer preguntas súper específicas. Podemos inclusive, si se da la oportunidad, brincar una llamada y seguir hablando de los embeddings. De nuevo, solamente si son miembros del canal, como una muestra de apoyo hacia mí. Y también yo devolverles algo a esta gran comunidad de gente que me apoya más directamente. Pero si ustedes no tienen la oportunidad, simplemente denle un like a este video, dejen su comentario y su pregunta ahí y trataré de resolverla. Ahora sí, después de este pequeño anuncio, ¿qué les parece si volvemos a nuestro problema? Nos habíamos quedado en esta gran pregunta de cómo es que nosotros podemos relacionar cartas entre sí, cómo es que nosotros podemos encontrar similitudes para, a final de cuentas, nosotros poder recomendar cartas. Habíamos dicho que a lo mejor podíamos utilizar si tienen arte similar, si tienen nombre similar, si tienen efectos similares. A final de cuentas, todas estas cosas son un poco subjetivas, ¿cierto? Porque necesitaríamos nosotros conocer a un experto que nos dijera, ok, estas dos cartas son similares porque sus efectos son similares, o estas dos cartas son recomendadas juntas porque van muy bien en conjunto, ¿no? Pero digamos que nosotros no tenemos acceso a este experto y que codificar todas estas reglas es bastante complicado para nosotros, que de nuevo, a lo mejor no sabemos muchísimo de Yu-Gi-Oh! Pero ¿qué les diré? ¿Qué me dicen si les digo que nosotros ya tenemos a este experto? Que nosotros podemos tener acceso a esta información con algo que ya les hablé en el pasado en este video. La respuesta a nuestro problema son las barajas. Ustedes recordarán que les comenté que los jugadores de Yu-Gi-Oh! Pasan horas y horas encontrando la mejor combinación de cartas para incrementar sus posibilidades de ganar.
Y obviamente la recomendación de cartas tiene que venir de los expertos, ¿cierto? Porque nosotros no solamente vamos a decirle, ok, utiliza estas dos cartas porque se parecen, porque el mono que aparece en una carta se parece al que aparece en otra. Obviamente esto no va a ser tan útil. Lo que nosotros podemos hacer es utilizar la información de esta gente que ya creó estas barajas, que ya tiene conocimiento. Ahora sí, vamos a explotar nosotros esta información. También les quiero hablar de dónde pueden ustedes obtener esta información, en específico cuando hablamos de Yu-Gi-Oh! Existe este sitio web que se llama Yu-Gi-Oh! Pro Deck, que es una comunidad de entusiastas de Yu-Gi-Oh! En donde ellos publican sus barajas, sus decks. Ellos crean estos decks, los ponen ahí para que la comunidad aprenda de ellos. Y bueno, nosotros vamos a aprovechar ese conocimiento que ellos tienen para crear estos embeddings. Lo que yo hice es utilizar su API, que es bastante sencilla de utilizar. De nuevo, la página se llama ygoprodeck.com. Ustedes vayan a esa dirección y ahí van a encontrar un montón de información más. Les digo, ellos tienen un montón de barajas que de nuevo entusiastas crean. Gente con mucho conocimiento sobre Yu-Gi-Oh! Y algunos un poco más novatos, la verdad. Pero a final de cuentas son decks que estas personas ya armaron y que nosotros vamos a poder utilizar. Yo ya me di a la tarea de descargar esta información y está disponible en un par de repositorios de los cuales les quiero hablar un poco más adelante cuando veamos Python. Pero les quiero decir que hasta la fecha, hasta el día de hoy que estoy grabando este video, existen 12.936 cartas diferentes y yo las tengo en un archivo CSV. También me he dado la tarea de descargar más de 100.000 barajas que están disponibles en múltiples archivos CSV. Y estas más de 100.000 barajas vamos a utilizar para crear nuestros embeddings y que sean embeddings de alta calidad. Este dataset está disponible en Kaggle. Ustedes pueden entrar a esta dirección y acceder al dataset directamente para que ustedes hagan este ejercicio o simplemente para que creen ustedes algún otro problema, para que jueguen ustedes con estos datos que la gente de Yu-Gi-Oh! Pro Deck creó y que, bueno, nosotros podemos explotar no solamente para este problema, pero para otro tipo de aplicaciones. Y por cierto, si ustedes ya conocían este sitio web o si ustedes tienen otro problema que podemos afrontar utilizando este tipo de información de cartas y de decks, déjenlo en los comentarios también para saber y vemos si por ahí podemos crear otro proyectito utilizando estos mismos datos. Ahora sí, ya que nosotros descargamos esta información, ¿qué les parece si vamos a nuestro notebook de Jupyter y descargamos esos repositorios y descargamos esa información? Ahora, de nuevo, todo este código está disponible en la dirección que está abajo en la caja de la descripción y en las diapositivas que les acabo de mostrar. Lo primero que les quiero mostrar es que nosotros vamos a tener que descargar esta información de otro repositorio que yo ya tengo en GitHub. La voy a descargar en un directorio temporal, es por eso que estoy aquí creando este temp file. Entonces vamos a descargar esta información. Vamos a clonar este repositorio que está aquí, esta es la dirección. Este repositorio contiene la información de las cartas de Yu-Gi-Oh! Por otro lado, también hay que descargar de otro repositorio la información sobre los decks. Están en dos repositorios distintos porque, bueno, la información cambia a diferente frecuencia. Los decks se actualizan con más frecuencia, mientras que las cartas no tanto. Entonces ahí está, ya tenemos estos repositorios en estas direcciones, cards repo dir y decks repo dir. ¿Qué les parece si vamos viendo cómo es que se ve esta información? Por aquí se está tardando un poco más de tiempo porque a final de cuentas es un repositorio más grande. Les digo, son varios archivos CSV, casi 100.000 decks, entonces es de esperar que se tarde un poco de tiempo. Todos los archivos son CSV, así que para leerlos vamos a importar CSV. ¿Y qué les parece si comenzamos por leer las cartas? Con esta función, con este código que está aquí. Recuerden, todo este código está en el repositorio, no se preocupen por copiarlo. Entonces aquí vamos a leer las cartas utilizando un Dict Reader. Solamente para mostrarles cuál es el tamaño de este arreglo. Tenemos aquí
12.967 cartas de Yu-Gi-Oh! Que ya tenemos en memoria. Para mostrarles cómo es que se ven, vamos a ponerle aquí cards. Y ahí está. Entonces cada una de estas va a ser un diccionario en donde va a tener el identificador único, el nombre, el tipo de carta, su descripción o su efecto. También tenemos imágenes por ahí de la carta y un montón de atributos más que pues ya vamos a poder utilizar nosotros de nuestra carta. Ahora, dentro de Yu-Gi-Oh! También existe un concepto de variantes, que las variantes son la misma carta pero con diferente estilo, con diferente arte. Entonces también hay que tomar en cuenta esta información cuando nosotros estemos procesando cartas. Entonces eso es lo único que yo estoy haciendo aquí. Para mostrarles cuál es el contenido de esta variable. Simplemente les quiero mostrar aquí. Simplemente les quiero mostrar aquí este card variance para que vean que, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros encontramos este número de carta o este identificador único de carta, en realidad nos estamos refiriendo a este otro. Esto es por ahí un artefacto curioso del juego de Yu-Gi-Oh! Que existen diferentes variantes de la misma carta. Ahora, hasta el momento ya leímos toda la información de nuestras cartas, pero no hemos leído absolutamente nada de información de nuestras barajas. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí. Les digo, existen en diferentes archivos CSV, es por eso que estoy utilizando Glob para leer todos los archivos que terminen en .csv dentro de este directorio de data. Y estoy agregando todos los objetos leídos en ese directorio a este arreglo de DEX. De nuevo, les voy a mostrar cuántos objetos tiene DEX. Y bueno, hasta la fecha que estoy grabando esto, tenemos 102.327 DEX diferentes. Les quiero mostrar qué es lo que contiene esta información, así que vamos a ver la posición 0. Y aquí tenemos el número de deck, la URL que nosotros podemos utilizar para consultar dentro del sitio web de Yu-Gi-Oh! Pro Deck, el nombre del deck y a final de cuentas más información, pero lo que a nosotros nos interesa son estas tres propiedades: Main Deck, Extra Deck y Side Deck. Cada uno de estos contiene una lista con los identificadores únicos de las cartas a las que se refiere. Más bien que contiene cada uno de estos decks. Ahora, aquí nosotros tenemos que realizar un poco más de procesamiento porque la forma en la que estas decks están almacenados es en forma de una lista, pero en forma de cadena. En realidad no podemos nosotros acceder directamente a estos números todavía porque tenemos que procesarlos un poco más. Así que eso es lo que voy a hacer a continuación. De nuevo, amable recordatorio de que toda esta información está en el repositorio. Si ustedes van al repositorio que está en el link de la descripción y les pido que le den una estrellita al repositorio solamente para saber que estuvieron ahí ustedes, van a poder acceder a este código. Lo que nosotros vamos a utilizar es un método que viene en la biblioteca estándar de Python que se llama literal eval, que nos va a permitir a nosotros evaluar esta cadena de texto y la va a evaluar como código de Python, como una literal. En este caso la literal es una lista. Les voy a mostrar de qué demonios les estoy hablando. Entonces, ¿qué les parece si leemos DEX en la posición 0 y mostramos que contiene el side deck? No, solamente lo quiero mostrar. Gracias Copilot, pero les quiero mostrar. Entonces aquí tenemos una cadena que contiene lo que parece ser una lista de Python, pero en realidad sigue siendo una cadena. Quiero mostrarles qué es lo que sucede cuando nosotros utilizamos literal eval en esta lista de cadenas. Lo que va a hacer, les digo, es evaluarla y en este caso nos está dando como resultado una lista de números que nosotros ya vamos a poder acceder a cada una de estas entradas de forma individual porque el resultado de este literal eval ya es una lista de Python, no una cadena. Les quiero mostrar también qué es lo que pasa si nosotros tratamos de acceder aquí a la posición 0. Nos va a devolver solamente el corchete cuadrado porque recuerden, esta de acá arriba es una cadena mientras que lo de acá abajo ya es una lista de Python.
Ahora aquí voy a pegar este código porque por cuestiones de tiempo, pero les voy a comentar qué es lo que está haciendo este código. Aquí lo que estamos haciendo es crear un nuevo arreglo en donde nosotros vamos a guardar todas estas listas de passcodes ya convertidas en listas de Python. Así que les quiero mostrar aquí cómo es que se ve la posición 0 de este arreglo. De nuevo, todo este es procesamiento de datos que va a tomar un poco de tiempo en ejecutarse. Ahora sí, aquí ya podemos ver que tenemos el identificador del deck y los passcodes ya directamente como listas de Python. Así que hasta el momento vamos a dejarlo por aquí y vamos a volver a nuestras diapositivas. Ya que nosotros tenemos nuestros diccionarios, más bien nuestros decks ya convertidos a listas de passcodes, nosotros tenemos que procesar todavía un poquito más la información para facilitarnos la vida. Lo que nosotros vamos a hacer es construir un par de mapas que nos permitan traducir o pasar de un passcode a un identificador contiguo e incremental que comience desde cero, para nosotros no estar lidiando con estos números grandes de estos passcodes que pueden resultar en números más arriba de los millones. Porque de nuevo, cada tarjeta tiene un identificador único y recuerden que nosotros tenemos 12,000 tarjetas. Así que no vale la pena lidiar con estos millones cuando en realidad son solamente 12,000 cartas. Entonces vamos a crear identificadores más pequeños, contiguos e incrementales para cada una de estas cartas. Así que eso es lo que nosotros vamos a crear. Así que volvamos a nuestro código de Python para ver cómo es que podemos realizar esa tarea. Lo primero que nosotros vamos a hacer es crear un diccionario que nos permitan pasar de las passcodes de las variantes hacia el passcode de la tarjeta original, de la tarjeta que en realidad representa. Lo siguiente es que nosotros vamos a crear estos dos diccionarios, passcode to ID y ID to passcode, para que nosotros podamos convertir de nuevo desde un passcode de la tarjeta de Yu-Gi-Oh! Hacia ese identificador único que va a ser 1, 2, 3, así sucesivamente hasta 12,000 y algo. Recuerden, nosotros queremos lidiar con números más pequeños y convertir simplemente nuestros passcodes a números a passcodes de tarjetas de Yu-Gi-Oh! Pasar de esos passcodes a números más pequeños, incrementales, que son, al final de cuentas, identificadores. Así que eso es lo que hace este código. Después es muy importante que si ustedes van a utilizar estos identificadores, estos embeddings más adelante, que nosotros tengamos una forma de convertir estos passcodes a identificadores y que a final de cuentas nosotros tengamos almacenados este mapeo, porque es muy importante para que nosotros podamos reconstruir la información una vez que la hemos procesado. Así que eso es lo que estoy haciendo aquí, guardar simplemente todos estos diccionarios que acabo de crear en disco para tener acceso a ellos después. Después lo que yo quiero hacer aquí es crear una función que a partir de un passcode me permita obtener el identificador único, que nosotros podamos ir del passcode de una tarjeta de Yu-Gi-Oh! Hacia el identificador que justamente acabo de crear aquí, y simplemente les quiero mostrar aquí cuál es el resultado de este getID. En este caso yo quiero pasar de este identificador de una carta de Yu-Gi-Oh! Al identificador incremental que le acabo de dar. Y por ejemplo esta carta de acá es una variante de esta otra, así que lo que yo esperaría es que me dé el mismo número. Y en este caso pues es 2558 y 2558, así que no hay ningún problema. Eso es lo que he hecho hasta el momento. Simplemente crear información auxiliar que a mí me va a permitir mapear de un passcode a un identificador único dentro de mi aplicación. Ahora sí, vamos a volver a nuestras diapositivas. Lo que nosotros vamos a hacer después de crear estos mapas auxiliares es que nosotros vamos a procesar cada una de estas barajas una por una. Y lo que vamos a hacer nosotros es tomar todas y cada una de las cartas de esta baraja y relacionarla con el resto dentro de esa misma baraja para crear esta matriz de coocurrencia. Lo que nosotros vamos a hacer es crear una matriz de n por n, en donde n va a ser el número de cartas, y inicialmente vamos a llenar esa matriz con ceros. En este caso, quiero hacer énfasis en esta sección de acá, en que nosotros vamos a utilizar una matriz dispersa en Python. Ahorita vamos a ver por qué es importante que nosotros utilicemos esta matriz.
Y lo que vamos a utilizar es esta matriz DOK Matrix. DOK en este caso significa Dictionary of Keys. Es importante que esta sea una matriz dispersa porque esta matriz de concurrencia va a tener un montón de ceros. Así que en lugar de almacenar una matriz de 12.000 por 12.000 en memoria, vamos a crear una matriz dispersa que ocupa una cantidad significativamente menor de memoria en nuestra computadora. Y es muy importante que, bueno, seamos eficientes con la memoria. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ir procesando cada una de estas cartas y en donde estas cartas se encuentren dentro de la matriz. Recuerden que este va a tener un identificador único, digamos este va a ser 0, este va a ser 1, 1 y este va a ser 2, 3. En donde se encuentren dentro de esta matriz de concurrencias vamos a sumar un 1. Entonces vamos a hacer eso para cada una de las entradas dentro de esta matriz. Digamos que a final de cuentas vamos a terminar con algo así. En donde si la matriz, la carta existe, si dos cartas existen dentro del mismo deck, vamos a sumarle un 1 en la posición en donde coinciden. Y digamos que inicialmente un deck tiene dos Dark Magicians o dos de esta carta, obviamente va a tener aquí un 2 porque coinciden dos veces dentro de la misma baraja. Y vamos a hacer todo esto para todas las barajas que tenemos, para esas 100.000 barajas, para esos 100.000 decks. Así que, ¿qué les parece si les muestro cómo es que nosotros vamos a hacer eso en Python? Recuerden que yo les dije que vamos a utilizar un tipo muy especial de matriz, una matriz dispersa de SciPy. Entonces, este es el código que nosotros vamos a utilizar. Les dije que era un Dictionary of Keys, que vamos a utilizar nosotros NumPy para especificar el tipo de dato que va a contener esa matriz. Y el primer argumento en este caso es una tupla con el tamaño de esa matriz. En este caso, el tamaño de esa matriz va a ser igual a la cantidad de cartas que nosotros tenemos, que es 12.300 y algo. Entonces, con esto creamos la matriz y si se las muestro aquí, Python nos va a dar la información de que la matriz es una matriz de 12.967 por 12.967. Es una matriz dispersa de tipo float 32, que hasta el momento tiene 0 elementos, porque no hemos calculado nada, no hemos calculado nuestra matriz de coocurrencia. Y bueno, vamos a calcular ahora sí esta matriz de coocurrencia. De nuevo, no me voy a detener mucho en este código, pero si tienen dudas ustedes, adelante, déjenlas en los comentarios. Y de nuevo, si ustedes son miembros o miembros del canal, hombres y mujeres, como sea que ustedes identifiquen, bienvenidos. Me pueden hacer preguntas más específicas de este código y por qué decidí hacerlo de esta manera. Pero la idea es que nosotros vamos a calcular las permutaciones, porque recuerden que vamos a calcular cuántas veces una carta coincide con la otra. Entonces es por eso que estamos calculando las permutaciones y las estamos contando con un counter de Python. Y lo que vamos a hacer es, en donde estas cartas coincidan, nosotros vamos a agregar un 1. En este caso, como ya nosotros realizamos la cuenta utilizando el counter, vamos a añadir este count. Y a final de cuentas, esto nos va a ir rellenando ya esta matriz de coocurrencias. Ahora, el rellenado de esta matriz de coocurrencia va a tardar un poco de tiempo porque recuerden, nosotros estamos procesando 100.000 barajas. Así que entre más información tengamos, obviamente más tiempo va a tardar este proceso. Así que, ¿qué les parece si en lo que está sucediendo este paso de aquí de el llenado de la matriz, volvemos a nuestras diapositivas y hablamos ahora sí de la parte interesante, de cómo es que nosotros vamos a calcular estos embeddings de coocurrencia? Ahora sí, supongamos que nosotros ya tenemos una matriz. ¿Por qué nosotros tendríamos que convertir esta matriz a vectores densos, embeddings? Si lo que podemos nosotros utilizar es cada una de estas filas, podemos decir que ese ya es nuestro vector. El problema al que nosotros nos enfrentamos aquí es que esta matriz de coocurrencia es demasiado grande y demasiado dispersa como para trabajar con ella. En nuestro caso tenemos una matriz de 12.000
por 12,000. Que bueno, si ustedes hacen el cálculo, nos va a dar como resultado que esta matriz cuenta con 167.340.096 entradas. En donde esas entradas, digamos que solamente un 10% tiene valores que son diferentes de 0. Entonces, si nosotros queremos utilizar una de estas directamente como nuestro embedding, nos vamos a encontrar con un gran problema, que vamos a tener 12,000 entradas en donde la gran mayoría de ellos van a ser 0. Entonces no es una representación tan adecuada, tan correcta de nuestra información. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es hacer uso de una técnica que se llama descomposición de matrices. Existen dos formas de descomponer una matriz. Nosotros vamos a utilizar esta, que es la Singular Value Decomposition. Esta forma de trabajar con una matriz nos permite descomponer una matriz M, que bueno, en este caso nuestra matriz M es nuestra matriz de concurrencia, que recuerden es de 12,000 y algo por 12,000 y algo, en tres matrices. Una matriz que vamos a conocer como U, que va a ser de tamaño M, que de nuevo, en este caso M va a ser 12,000 y algo. Otra matriz conocida como sigma, que va a ser la matriz M por N, que de nuevo, estas van a seguir siendo de 12,000 porque M es una matriz cuadrada. Y en otra matriz, que en este caso vamos a conocerla como B estrella, que de nuevo es de 12,000 entradas. A final de cuentas, cuando nosotros descompongamos esa matriz, vamos a poder utilizar una de estas como nuestros vectores, como esta información que nosotros vamos a utilizar para extraer ese significado de las cartas. Entonces, de nuevo, vamos a utilizar esta descomposición. Les puedo dejar un enlace en la descripción de por qué esto funciona y cuál es la magia detrás de la descomposición de matrices que nos permite a nosotros generar embeddings a partir de ella. Pero por el momento simplemente quiero hablarles de la cosa práctica, de lo que vamos a hacer en Python. En Python vamos a utilizar un código como este. En este caso vamos a utilizar este algoritmo, este método que se llama SVDS, que nos va a permitir a nosotros definirle un tamaño del embedding que nosotros queremos obtener, porque esto a final de cuentas va a calcular como que las partes más importantes de la matriz, va a tratar de extraer la mayor cantidad de información de tal modo que nos quede un embedding del tamaño especificado. Y bueno, es justamente lo que les acabo de decir. Vamos a calcular el tamaño de este embedding. Después, nosotros nos va a dar, de nuevo les digo aquí la matriz U y la matriz sigma. No nos va a interesar tanto esta matriz B, es por eso que aquí no le estamos asignando nada, ningún valor. Pero a final de cuentas, SVDS nos va a devolver estas tres matrices que les acabo de mencionar. Después, haciendo un poco más de cálculos matemáticos, vamos a multiplicar esta matriz por el cuadrado de la matriz S. Y después vamos a nosotros a normalizar estos embeddings para que nos queden valores un poco más pequeños. A final de cuentas, de nuevo, les dejo un enlace en la descripción de cómo es que esto funciona y por qué funciona. Pero sepan ustedes que a final de cuentas nos va a quedar una matriz embeddings que va a ser de tamaño 12,300 y algo, nuestra cantidad de cartas, por 30. Que bueno, no 30, sino nos va a quedar aquí. La matriz va a ser del tamaño de 12,000 por el tamaño del embedding que nosotros hayamos definido. Y bueno, esto nos va a permitir pasar nosotros que teníamos antes una matriz de concurrencia, que era una matriz dispersa de 12,000 por 12,000 entradas, a una matriz de embeddings, en donde el tamaño va a ser 12,000 porque vamos a seguir operando con la misma cantidad de cartas, pero con el tamaño de embedding que nosotros ya hemos predefinido. De nuevo, aquí este embedding le puse aquí de 30, pero nosotros podemos poner cualquier número que nosotros queramos, siempre y cuando sea menor a el número de cartas que nosotros teníamos. En este caso podemos elegir 30, podemos elegir 10, podemos elegir 10,000, pero recuerden, quiero que quede claro que entre más pequeño sea este número,
más información nosotros vamos a perder. Y entre más grande sea este número, vamos a capturar más información, pero obviamente ese embedding va a dejar de perder, va a perder un poco de las ventajas que tienen los embeddings, que son fáciles de procesar, de almacenar y de analizar. Entonces aquí les quiero poner un ejemplo de que nosotros teníamos esta matriz principalmente llena de ceros, y después nosotros vamos a tener un embedding en donde cada una de estas posiciones va a tener ya información. Es por eso que se ve aquí como más coloreada, porque cada uno de estos valores es diferente de 0. Y bueno, en este caso es una matriz densa y este es un subset. Entonces aquí simplemente estoy poniendo unos cuantos vectores. En realidad así es como se vería una representación gráfica de nuestra matriz, pero para que quede un poco más... para que quede claro la diferencia entre una matriz que está vacía y una matriz densa que ya está más llena con información. Y bueno, a final de cuentas, una de nuestras cartas, digamos que le pusimos aquí un embedding de 30, va a ser representada por números como estos. Que de nuevo, estos números no tienen ningún significado para nosotros. Lo único que sabemos es que en conjunto van a representar una carta de Yu-Gi-Oh! Nosotros no podemos hacer ninguna aserción sobre este número en específico, por ejemplo, o sobre este otro. No podemos decir que estos dos números representan el efecto o que este otro número representa el tipo. De nuevo, tenemos que trabajar a los embeddings como un conjunto, como un solo vector. Así que, ¿qué les parece si vamos a Python y vemos de nuevo este código en ejecución? ¿Cómo es que nosotros lo veríamos, ahora sí, dentro de nuestro lenguaje de programación favorito? Bueno, lo que les digo, este cálculo de las permutaciones tarda un poquito de tiempo, así que denle su tiempo, no se preocupen si se tarda ahí bastante tiempo. Lo que yo voy a hacer es interrumpir este cálculo. Obviamente, cuando ustedes lo ejecuten, déjenlo que corra todo el tiempo que sea necesario. Y les voy a poner aquí el cálculo de los embeddings, el código que calcula los embeddings. Que bueno, es el código que nosotros ya habíamos visto, que de nuevo, calcula utilizando SVDS, multiplica la matriz U por el cuadrado de la matriz sigma y normaliza los embeddings. Y a final de cuentas, en este arreglo de embeddings, nosotros ya vamos a tener la información que nosotros estábamos calculando. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con estos embeddings una vez que ya los calculamos, que ya los tenemos? Ahí es donde volvemos a nuestras diapositivas. Una vez que nosotros ya tenemos esos embeddings, lo que nosotros podemos comenzar a hacer es ejecutar consultas. Pero para ejecutar consultas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es almacenar esos embeddings para que queden, digamos, guardados en nuestro disco y no tengamos que volverlos a calcular, porque como ya vimos, se tardan un poco de tiempo en realizar este cálculo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dos suposiciones. Que bueno, estas suposiciones en realidad en producción, cuando ustedes ya estén lidiando con un problema a nivel profesional de embeddings, con algo un poco más elaborado, ustedes tendrían que verificar estas suposiciones. Pero en este caso, como es un tutorial corto y quiero enfocarme en otros aspectos, nosotros vamos a suponer que los cálculos previos, los cálculos que nosotros ya hicimos, crearon vectores que representan significativamente a nuestras cartas de Yu-Gi-Oh! Y bueno, nosotros estamos teniendo bajo la suposición de que cartas que son similares dentro del juego de Yu-Gi-Oh! Tienen representaciones vectoriales cercanas unas de las otras. Y bueno, con estas dos suposiciones podemos nosotros elegir un vector y luego encontrar otros vectores que representan cartas, recuerden, que estén cercanos a este vector consulta para recuperar elementos similares. Para poder realizar este tercer paso de elegir un vector y encontrar otros cercanos, necesitamos nosotros una base de datos vectorial que precisamente guarde vectores y nos permite realizar consultas en esta base de datos vectorial. Existen un montón allá afuera, ya hay compañías enteras dedicadas a crear bases de datos vectoriales, pero a mí me gusta trabajar, al menos cuando voy comenzando, con una biblioteca un poco más ligera, más pequeña, que se llama Annoy. Y bueno, esta biblioteca Annoy fue creada en Spotify. Ustedes la pueden instalar utilizando pip install Annoy.
así de fácil, así de sencillo, como pip install Annoy, y ustedes van a tener una base de datos vectorial directamente en su computadora. Esta base de datos vectorial es en realidad una biblioteca de C++ que tiene bindings para Python, así que es súper rápida, pero la pueden utilizar aún así dentro de este hermosísimo lenguaje de programación que es Python. Annoy nos permite almacenar vectores y realizar queries. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace eso. Es sencilla de utilizar, les digo, a pesar de que se utiliza en muchos escenarios para producción, es ideal para desarrollo porque tiene un solo índice estático. Este índice es fácil de transferir, solamente es un archivo que ustedes pueden compartir con quien sea y esa persona va a tener esa base de datos vectorial en su computadora de forma rápida y sencilla. No tienen ustedes que montar servidores ni nada, funciona de manera local. Y funciona muy bien, porque a final de cuentas fue creada y usada dentro de Spotify. Por ahí lo utilizan también para recomendar canciones ellos, para un montón de cosas, así que Annoy no es cualquier proyecto de fin de semana de alguien, que no hay nada malo con eso, sino que tiene muchísimo más soporte. Así que eso es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué les parece si vamos a Python, a nuestro notebook, para mostrarles cómo es que podemos nosotros construir una base de datos vectorial utilizando Annoy? En este caso, de nuevo, como no quiero tardarme aquí mucho tiempo creando los embeddings y calculando todos estos datos, porque de nuevo tarda un poco de tiempo, no es una cuestión trivial, simplemente les quiero mostrar cómo es que nosotros podemos utilizar Annoy para almacenar estos embeddings. Es importante que ustedes hagan import from Annoy, import Annoy index, que es el índice. También nosotros tenemos que definir un archivo en donde nosotros queremos guardar a final de cuentas ese índice ya creado. Annoy index le vamos a pasar el tamaño del embedding que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en este caso, recuerden que el tamaño del embedding está definido desde el momento en el que nosotros calculamos esos embeddings. En este caso yo creé un embedding de tamaño 50, es decir, 50 entradas dentro del vector. Entonces es importante que nosotros definamos ese parámetro al momento de crear el índice de Annoy. Annoy también nos permite especificarle cuál es el algoritmo, o más bien la función que nosotros vamos a utilizar para encontrar cartas, más bien similitudes entre estos vectores. La documentación de Annoy es un poco escasa, pero sí nos dice que tiene distintas formas de medir la similitud. En este caso yo estoy yendo por la que viene en la documentación cuando ustedes utilizan Annoy, que es la función angular. De nuevo, ustedes pueden probar con diferentes funciones. La que a ustedes les resulte más útil, esa utilicen. Lo que nosotros vamos a hacer ya después de crear este índice, bueno, no necesitamos nosotros especificarle todavía el número de árboles, ahorita les voy a hablar de qué se trata, pero una vez que nosotros tengamos ya este índice, vamos a nosotros agregar todos y cada uno de nuestros vectores con un identificador único. Recuerden que este identificador único tiene que ser el identificador de nuestra carta. Cuando nosotros una vez que nosotros ya cambiamos los passcodes por identificadores y tenemos que pasarle el vector correspondiente a esa carta. Entonces tenemos, este caso es un entero y en este caso es una lista de enteros o de flotantes que es el vector a final de cuentas. Entonces vamos a utilizar la función addItem y vamos a agregar todos nuestros embeddings. Recuerden que Annoy es un índice estático, así que una vez que nosotros hayamos añadido los vectores y que hayamos construido este índice, ya no vamos a poder modificarlo. Es una de las desventajas de Annoy, pero de nuevo, que nos va a servir al menos para este tutorial y para un montón de aplicaciones más. Entonces, una vez que hayamos añadido nuestros vectores, vamos a construir con este build, vamos a construir este índice con un número de árboles. Este número de árboles, digamos que va a ser, en este caso estamos construyendo todo el índice, toda esta información para que pueda realizar las búsquedas dentro de esta base de datos vectorial. Entre más grande ustedes elijan este number of trees, más tiempo se va a tardar en construir el índice. Así que tengan eso en cuenta también. Este número de árboles también es digamos que un hiperparámetro de su índice. Y ustedes pueden utilizar diferentes valores y tratar de calibrar cuál es el que mejor les sirve para su propósito. A final de cuentas, nosotros vamos a poder guardar ese índice dentro de este archivo que va a vivir dentro de nuestra computadora y este archivo ya va a contener nuestro índice. De nuevo, yo no voy a hacer absolutamente nada de esto aquí porque
se está tardando bastante tiempo mi computadora. Pero si ustedes descargan y ejecutan este notebook, recuerden, el enlace está en la descripción. Si van ahí, denle una estrellita al repositorio. Si ustedes descargan este código y lo ejecutan en su computadora, debería funcionar sin ningún problema. Bueno, en este caso yo ya, si les muestro por acá, en este caso yo ya tengo un índice, cardembeddings.ann, que creé previamente a grabar este video. Entonces yo ya voy a poder utilizar precisamente ese índice para mostrarles cómo es que nosotros podemos ejecutar consultas. Así que, de nuevo, simplemente para poder utilizar este ejemplo, estoy importando nuevo index. Estoy especificándole que quiero que lea el índice de este archivo y que el tamaño de embedding sea 50. Y estoy utilizando ann.load para cargar ese índice en memoria. Ya después, una vez que ya tengo yo este archivo, puedo ejecutar este código en un servidor de Django, puedo ejecutar este código en una API de FastAPI y tener acceso a esos vectores. Para mostrarles a lo que me refiero y cómo pueden ustedes acceder a ello, digamos que quiero realizar una consulta. En este caso tengo una carta que se llama Dark Magician. Y recuerden que lo que yo tengo que hacer primero es convertir índice carta, vamos a llamarle, o identificador carta. Tengo que convertir este passcode de mi carta de Yu-Gi-Oh a un identificador dentro de mi aplicación de vector, dentro de mi aplicación esta de similitud de vectores. Y puedo utilizar ann.getItemVector y pasarle un identificador para que me devuelva ese vector que representa esta carta. En este caso tenemos aquí un vector que, bueno, ya ustedes pueden ver aquí los valores. Quiero mostrarles de qué tamaño es este vector para que vean que son precisamente 50 entradas. Entonces el tamaño de este vector va a ser 50, porque, bueno, a final de cuentas ese es el tamaño de embedding que yo pedí. Después, ya que yo tengo este embedding, puedo utilizarlo junto con el índice de Hanoi para obtener vectores similares. En este caso estoy utilizando getNNS by vector, que en este caso NNS significa Nearest Neighbors, que son los vecinos más cercanos a este vector, a este embedding, a este query card embedding, que a final de cuentas va a ser como si ustedes estuvieran haciendo una consulta a una base de datos como es de SQL, pero en este caso estamos utilizando vectores y le estoy pidiendo que me devuelva los 5 embeddings más cercanos. Y aquí me va a devolver precisamente los identificadores de los 5 embeddings más cercanos a ese vector. Y bueno, yo ya puedo utilizar estos identificadores para encontrar las cartas similares. Que bueno, aquí en este caso voy a mostrar las cartas similares. Pero bueno, no es tan útil ver esta información. Así que lo que yo voy a hacer aquí es utilizar unas funciones que tengo por ahí de nuevo disponibles en el repositorio, que no me voy a detener mucho, pero lo que nos permiten hacer es dibujar tarjetas utilizando Matplotlib, utilizando el arte original de las tarjetas. Entonces, déjenme mostrarles cuál es el resultado. Recuerden que la carta que yo quería encontrar a la que yo quería encontrar cartas similares era el Mago Oscuro, Dark Magician. Entonces, si yo muestro las cartas similares a esta, ya tengo aquí que la carta más similar es obviamente Dark Magician, porque es la carta que yo utilicé como consulta. Pero después las cartas más similares o las cartas más relacionadas al Dark Magician es, por ejemplo, Dark Magician Girl, esta que se llama The Eye of Timaeus, o Paladin Oracle Mahad, o inclusive esta carta que se llama Magician's Robe. Entonces, yo ya pude obtener cartas similares o cartas relacionadas a una carta original, pero utilizando vectores, utilizando embeddings. De este modo, de nuevo, yo ya no necesito tener un conocimiento súper profundo de Yu-Gi-Oh! De cualquier cosa que yo esté creando vectores a partir de esta información, sino lo que yo ya estoy utilizando es el poder de Machine Learning, el poder de capturar información compleja en un conjunto de números que yo ya después puedo manipular a mi antojo. Y en este caso, manipularlos con una base de datos vectorial para yo poder encontrar cosas similares. Y esa es la gran magia y el gran poder de los embeddings. Así que espero que este demo tenga sentido para ustedes. Por ahí se me ocurre crear una aplicación que nos permita
utilizando Streamlit, visualizar esto de forma más interactiva, pero a final de cuentas espero que esta información les sirva a ustedes. ¿Qué les parece si creamos otra consulta? Déjenme comentar esta línea porque no quiero seguir mostrando el JSON, pero ¿qué les parece si creamos otro query con otra carta? En este caso la carta se llama Ash Blossom and Joyous Spring. En este caso, de nuevo, simplemente déjenme mostrarles aquí el embedding para que vean que siguen siendo esos 50 números, pero en este caso el contenido de ese vector es diferente porque estoy hablando de otra carta. Me va a devolver diferentes identificadores y si imprimo o si muestro las cartas similares a esta o las cartas con las que se juega más frecuentemente, ya me va a dar otro resultado. De nuevo, utilizando embeddings, utilizando una base de datos vectorial, puedo yo crear un sistema de recomendaciones o sugerir contenido similar a mis usuarios. Qué sé yo, hay un montón de aplicaciones para los embeddings. Que por cierto, voy a crear otro video en donde vamos a crear una aplicación que utilice un modelo de lenguaje para generar contenido a partir de una base de datos vectorial. Quédense por ahí y suscríbanse a este canal si quieren ver un poco más. Denle click a la campanita porque ese video viene en camino. Y espero que les resulte igual de interesante que este. Ahora sí, espero que este código les haya sido de utilidad, que este ejemplo, este video, este tutorial un poco largo, les haya sido interesante, pero todavía no terminamos. Así que, ¿qué les parece si hablamos de generar embeddings utilizando modelos de lenguaje? Los modelos de lenguaje grandes o LLMs son útiles para generar embeddings de texto. La gran ventaja es que no nos permiten a nosotros generar embeddings de palabras, pero también tiene la gran capacidad de generar embeddings de oraciones o párrafos completos. Y bueno, estos embeddings nos permiten a nosotros agregar funcionalidad a nuestras aplicaciones sin tener que entrenar nosotros nuestros propios modelos, sin tener que utilizar un algoritmo como el de Skipgram o sin tener que utilizar una matriz de concurrencia como lo hicimos hace poco. Lo que nosotros podemos utilizar es digamos, OpenAI y obtener embeddings directamente de su API. Así que, ¿qué les parece si les muestro rápidamente cómo es que nosotros podemos hacer esto? Porque esto va a jugar un paso crucial de nuevo en ese video que viene por ahí, más adelante en el futuro. Entonces nosotros tenemos que inicializar un cliente de OpenAI, utilizar client.embeddings.create y simplemente devolver esta información. No voy a detener mucho en este código porque, de nuevo, no es tan importante. Simplemente es un pequeño extra que del cual les quiero mostrar yo. De nuevo, vamos a utilizar en este caso la carta Ash Blossom and Joyous Spring y vamos a ver el texto de su descripción, el efecto que la carta tiene. Entonces ahí está, es un párrafo completo, no son solamente palabras. Lo que yo puedo hacer es, utilizando de nuevo OpenAI con esta función que se llama getEmbedding, obtener un vector que represente este texto, que contenga ya la información comprimida de este texto. En este caso, los vectores de OpenAI no son de 300 entradas, sino que son de 1536 posiciones. Es un vector más amplio y que captura mucha más información del texto que yo le estoy mandando a la API. Y de nuevo, es básicamente la misma idea de la cual les he estado hablando por cerca de la hora anterior. Tenemos un texto que es información compleja, información sin estructura, pero que a final de cuentas, utilizando Machine Learning, convertimos en un embedding, en un conjunto de números densos con un montón de información abstraída dentro de ese conjunto de números. De nuevo, estos embeddings más adelante vamos a ver para qué los podemos utilizar con una aplicación, espero les resulte interesante, así que quédense, suscríbanse a este canal. Pero ahora sí, después de casi, ¿qué les parece? Hora y media, casi 1 hora 45 minutos de hablar de embeddings y de hablarles de código de Python, ¿qué les parece si concluimos? En conclusión, sí, finalmente, después de todo este mini tutorial que les acabo de dar. Las conclusiones con las que espero que ustedes se queden de este video, es que los embeddings son una forma numérica de representar objetos complejos y sin estructura. Podemos nosotros representar texto, imágenes, recetas de cocina e inclusive tarjetas de Yu-Gi-Oh!
Los embeddings, de nuevo, son representaciones numéricas, que son vectores numéricos densos, que contienen información en cada una de sus entradas, que no son dispersos, que no tienen ceros, o si tienen ceros, esos ceros tienen un significado, pero es información compacta en forma de vectores. Y también existen diversas formas de crear vectores. Principalmente se utilizan redes neuronales, que creo que es la gran mayoría de casos de uso que existen por allá afuera en la industria, pero también nosotros podemos utilizar formas más simples como una matriz de concurrencia, siempre y cuando nosotros tengamos información suficiente para crear estas relaciones entre los objetos que nosotros queremos vectorizar. Y bueno, hasta ahí llegó este tutorial. Quiero agradecerles por su atención, que tuve casi cerca de esta hora y media. Los invito a que me sigan en Twitter o en X. Estoy como @feregrino. También pueden encontrar ustedes en Threads y en un montón de redes sociales con este seudónimo, Feregri-NO. También les pido que ustedes me dejen sus dudas y comentarios, que me dejen sus likes. Créanme que me ayuda y me motiva bastante a crear más contenido como este tipo. Y quiero agradecerle a los miembros de este canal. Los miembros tienen acceso a las diapositivas, tienen acceso a soporte adicional. Les digo, por ahí si tienen dudas o un poco cosas más a profundidad, podemos brincar una llamada y hablar sobre estos temas y explicarles un poco más a fondo del código que les acabo de mostrar aquí. Pero de nuevo, si ustedes no tienen la posibilidad o el interés de volverse miembros, simplemente dejen sus comentarios en la caja de los comentarios, igual trato de responderlos. Les pido que se suscriban nuevamente. Vienen más videos, más tutoriales de este tipo que, si bien son un poco más de nicho, con más largos, creo que tienen muchísimo valor. Así que, de nuevo, suscríbanse, denle click a la campanita si quieren saber más. Y pues nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos.